Esta noche voy a hablarles un poco de la inducción magnética. A veces es necesario, a partir de un voltaje como el voltaje del sector de la casa, que es de 110 voltios de voltaje alterno, voltaje, ese 110 voltios es voltaje RMS, obtener un voltaje más pequeño. Justamente este es el caso que tengo acá. Yo he conectado el voltaje alterno a esta bobina grande, y entonces esta bobina grande es de unos 3.400 vueltas con una resistencia de unos 65 ohmios. Entonces eso me produce acá inmediatamente una corriente variable que, como circula en las espiras, entonces produce un campo magnético variable. El campo está en el interior de la bobina, pero también está en los alrededores, pero es variable. Entonces, cuando coloco esta bobina acá, en la cercanía del campo magnético producido por la espira grande, sin ninguna conexión, porque aquí realmente yo puedo meter la mano, no hay ninguna conexión. Allí realmente tengo acá conectada la bobina, y observen que ya yo puedo tener aquí un LED encendido, debido a que en esta bobina pues se está induciendo un voltaje producido por la variación de flujo magnético en esta pequeña espira. Y esa variación de flujo magnético es porque el campo magnético producido por mi corriente en las espiras de la bobina grande hace que esto haya un campo magnético variable. Ustedes pueden notar acá en el multímetro el valor del voltaje RMS, que es mucho menor de los 120 voltios. Allí se ha reducido a alrededor de 1.94 voltios de RMS. Eso lo he logrado acá con unas 250 espiras que tengo acá en esta bobina pequeña. En realidad uno puede buscar la relación que más le convenga para reducir el voltaje. Esta es la idea fundamental de un transformador. Pero acá también tengo un artefacto que es interesante que le diga que existe aquí. Es este núcleo de hierro que he puesto, que va desde esta bobina a la otra. Y entonces puedo hacerles ver que si yo saco ese núcleo, entonces el LED se apaga, el voltaje allá en el multímetro se reduce, pero cuando introduzco más ese núcleo, entonces hace que ese voltaje aumente. Generalmente uno pone un núcleo de hierro en estos transformadores justamente para aumentar la permeabilidad magnética, que entonces eso hace que el campo magnético sea mayor, porque el campo magnético depende de la permeabilidad magnética. Al poner un núcleo de hierro, esa cantidad aumenta. Así que entonces eso me permite tener acá, aunque la bobina esté afuera, esto un, un voltaje inducido. Eh, esta luz es un poco distinta de esta que tengo acá. Acá tengo unos LED, también tengo un LED azul, pero está prendido con usando una batería de voltaje directo de alrededor de unos 3 voltios. Y también me da una luz azul, pero al ojo humano nos parece lo mismo. Es decir, que esta luz azul, si la volteo para acá, para la cámara, pues hay una blanca y una azul, pero la azul se parece mucho a la de esta que tengo acá. Sin embargo, acá tengo mi sistema detector de sonido, y entonces verán que la intensidad de estas luces producida por la corriente directa, observen que no produce sonido sensible sobre mi amplificador acá que tiene la bocina. Y entonces eso hace pues que uno vea que esta corriente, este voltaje aquí pues es constante. Entonces al ser el voltaje constante aquí, tenemos aquí una luz de intensidad constante, y entonces eso, a menos que yo haga movimientos bruscos con la luz, esto se va a producir un pequeño sonido. Si no, si lo dejo allí, no se oye ningún sonido. Sin embargo, si pongo esta luz que yo produje acá por el método de inducción, uno puede notar y
quiere decir que este LED realmente está haciendo un número de flash por segundo que debe estar relacionado con la frecuencia esa de 60 Hz que tenemos acá. En realidad el LED, recuérdense que conduce en una sola dirección. Como es una corriente alterna, pues él debe conducir por lo menos en medio periodo de mi señal. Allí entonces hemos mostrado que el fenómeno de inducción magnética es muy fácil de manejar. No tiene ningún peligro este circuito acá porque es un voltaje muy pequeñito, que puedo poner menor si me alejo, evidentemente, porque el efecto también uno puede ver que si se aleja el voltaje, ya tengo un voltaje mucho menor, 0.6. Me muevo a lo largo del eje porque en realidad el campo más importante de estas bobinas generalmente está a lo largo del eje y es más fácil de estudiar cuando está a lo largo del eje. Entonces, como pueden ver, nosotros hemos puesto acá en evidencia pues el fenómeno de inducción magnética y tenemos acá una fuente que puede trabajar perfectamente. Vamos a prender nuestro LED y dejarlo allí